Estamos en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, el MUMA, como se lo conoce hoy en día, y tenemos como fondo este políptico de Rosana Guardia, que nos pareció el ámbito ideal para poder tener una charla con quien nos acompaña en el día de hoy. Este señor es abogado, es empresario, es coleccionista, es un hombre que nos supo mostrar una camioneta que perteneció a la firma Morea y Mendizábal, los dueños de la estancia de Elvira, allí donde se hacía el famoso dulce de leche Mendi. Supimos ver también de su mano algo que él atesora, que es un Cadillac que le fuera obsequiado por Eva Perón a su madre y que ella no quiso. También nos mostró en el lugar donde tiene tantos tesoros ese coche que estuvo presente en el bombardeo de Plaza de Mayo. Bueno, eso y tantas cosas más. Tuvimos la suerte de conocer con él el piano donde uno de sus familiares, Rosendo Mendizábal, el autor del Entrerriano, escribiera precisamente en ese piano esa música conocida internacionalmente. Además, nos habló de los inicios de la aviación en nuestra ciudad, que tiene mucho que ver con los inicios de Aerolíneas Argentinas. Bueno, de eso y muchos temas más tuvimos la suerte de charlar y de conocer, gracias a la sabiduría, gracias a la memoria, gracias a todo esto que atesora el doctor Julio Antonio Mendizábal, que nos acompaña en el día de hoy. Doctor, un gusto estar con usted. Lo mismo digo. Muy agradecido por su invitación. Bueno, doctor, hoy nos trae un tema que creo que tiene que ver con el apellido Mendizábal. Por eso recurrimos a usted para que nos cuente un poco esa historia casi secreta de un mural muy famoso. La historia arranca también y se entronca, por supuesto, con las actividades políticas del final de la década del 20 y del 30, por parte de un señor Botana, uruguayo de nacimiento, que se había radicado en la ciudad de Buenos Aires. Ejercía como periodista y llegó a ser el fundador, el director del diario Crítica. Perdón, digamos que es Natalio Botana su nombre. Natalio Botana funda el diario Crítica, desarrolla todo un imperio, llegó a ser llamado el Hertz argentino, y en esas circunstancias ubica una quinta en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre. Él ahí desarrolló todo un proyecto que, a medida que a él le fue muy bien con el diario y con otros negocios accesorios al diario, que también supo implementar y de muy buena manera, había ido haciendo una muy buena posición y diríamos casi una fortuna, aparte de las influencias que también se mueven a la par y al mismo tono. Así que él había desarrollado allí edificios, parques, algunas cosas ibaríticas, como por supuesto tenía una pajarera, pero los pájaros cerca decía que molestaban o dejaban mal olor, entonces los hizo poner lejos y hizo hacer una conexión con un micrófono que lo tenía en su mesa de luz, para que a la mañana él conectara el micrófono y sentía el canto de los pájaros. Él estaba casado con la señora Medina Honrubia, Salvadora Medina Honrubia, que era una mujer bastante parecida a él en el sentido de carácter y desempeño, por eso también tenía continuos choques con ella, dedicada a distintas actividades culturales y artísticas, y también políticas. Era una feminista, y entre toda esta personalidad tan particular que tenía este señor Botana, le toca intervenir con otra personalidad de casi su misma talla, que vino en realidad al país, no le diría más que refugiado, vino casi escapando, porque en esa época era integrante del incipiente Partido Comunista.
Y a México también le trajo consecuencias su boca desatada, y esto lo hizo irse de México. No le diría que lo echaron, pero lo invitaron amablemente que se fuera a otro lado y no molestara más. Bueno, así es que aparece en el Uruguay, no por casualidad, sino porque él también se había casado con una mujer muy, muy bella, que se llamaba Blanca Luz Brum, que también era uruguaya. Entonces, cuando a él, que ya habían desarrollado en México un romance verdaderamente apasionado, le salen las cosas mal y tiene que venir, Blanca Luz Brum lo animó a llegarse hasta Montevideo y le relató que Buenos Aires, bueno, ya era una ciudad con todas las letras, podía ser el lugar propicio para tratar de hacer algo en vinculación con su obra pictórica. Y la pareja que hizo con Blanca Luz fue directamente un fuego, fue un fuego. A tal extremo que no podían vivir juntos y tampoco podían vivir separados. Hacían las dos pruebas y de las dos pruebas tenían que renunciar y volver al otro. Así que acá lo recibieron en Buenos Aires en esa forma, y por supuesto Botana, que estaba siempre a la pesca, como hacen los periodistas, de lo mejor para su profesión, enseguida quiso contactarse con él. Lo recibió, le propició algunas de sus charlas, los progresos que él había obtenido en la pintura, usando el silicato. De eso fue prácticamente un creador. El silicato es una sustancia que es muy penetrante, abrasiva, muy dura cuando se seca, se forma una superficie vítrea muy brillante que da un realce muy grande a la imagen, sobre todo cuando, y él con ella, con esa técnica, se lanzó a pintar murales ya de importancia y de trascendencia. Porque por supuesto, cuando él dijo la intencionalidad que tenía y lo que iba a mostrar en el mural, las deficiencias de las clases, la lucha por el dominio político, desde ya que eso, el año 1930 era un año conflictivo, había llegado Uriburu de una manera anómala al gobierno, que tenía muchos partidarios, pero también mucha resistencia. Así que no estaba en la mente de nadie de tener un agitador político de esa envergadura adentro del país, peor, dentro de la ciudad. Eso Botana lo recoge como un guante, dice, este hombre, él lo había tomado como un protector de él. Entonces, como un protegido de él. Entonces, él dice, lo tengo que proteger, por lo menos hasta que esto pase, se diluya, siempre estas circunstancias tienen sus picos y después el tiempo todo los avisa. Entonces lo llevó a vivir en su quinta de Torcuato para sacarlo del centro de la ciudad y no crear enfrentamientos. Le dijo Sequeiros, me vas a terminar poniendo preso. Y yo vine acá a ejercer mi actividad apasionada, que es la pintura. ¿Cómo voy a hacer? Le dijo, mira, lo primero es poner en orden tus cosas y salvar tu vida de todo riesgo. Y segundo, si querés desarrollarte en la pintura, abajo tengo un sótano que lo utilizamos para jugar. Hombre, pinta el sótano, le dijo. Como diciéndole, no me molestes más. Siqueiros también tenía su percepción de la realidad. Y creo que tomó muy en cuenta las palabras de Botana. Y le dijo, sí, te voy a pintar el sótano. Quiere hacer el mural, lo condiciona, que nadie puede verlo trabajar, que nadie puede ver la obra mientras esté en elaboración, hasta que él no la termine nadie la puede ver, que los ayudantes los va a elegir él, a todos los hospeda Botana en su quinta, tenía más que dependencias para ello,
Y ahí tenemos el primer encuentro que evidentemente nos llama la atención, porque nada más ni nada menos que los ayudantes que toma este señor Siqueiro son Castagnino, Spilimbergo y Berni. Mire usted de quién se rodea como los primeros acompañantes para que lo ayuden en eso. Mujeres desnudas por doquier, por supuesto, como integrante activo de su militancia populista y popular, y en medio de todo eso, el que veía por primera vez la obra no entendía nada de lo que significaba, pero evidentemente se quedaba impactado por la grandiosidad, porque tomó el piso, las 4 paredes y el techo, unió todo dentro de la misma. La modelo era su mujer. Una de las modelos. Hay lenguas que dicen que hubo varias, pero la principal fue Blanca Luz Krum, que le repito era muy bonita. Posaba sobre una mesa de vidrio acostada. Y posaba sobre una mesa de vidrio exactamente porque ese apoyo del cuerpo sobre el cristal le daba más voluptuosidad a la que propiamente ya tenía, ¿no? La vida que llevó Botana y los problemas que le trajo, incluso el probable accidente, produjo una especie de estampida familiar, porque había cosas muy oscuras dentro de esa familia, grandes resentimientos como grandes amores. Y él muere y no deja prácticamente un sucesor ni nadie que se haga cargo de eso. Con los problemas políticos que tenía, el derrumbe se precipitó de manera estrepitosa. La quinta terminó saliendo a la venta en el año 48. La firma Medrano noteó los terrenos que ya habían tomado valor de conurbano, digamos, y se hicieron cargo otras personas que, por supuesto, caían como hubiera caído su madre o la mía si hubiera usted bajado a ese sótano y le hubiera mostrado eso, ¿no? En esto participó la señora Alzogaray, que incluso el marido formaba parte de una sociedad que adquirió una parte de esa quinta. Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray. Y bueno, trató por todos los medios de borrarlo, hasta con ácido, de sacarlo, cosa que, por supuesto, el silicato daba pruebas de... No lo pudieron hacer. Para que no lo viera María Julia. Para que no lo viera María Julia. Bueno, digamos que sí. Lo cierto es que no pudo y al final lo hizo encalar. Y cerró la puerta con llave y no dejó entrar a nadie. O sea, lo tapó con cal. Lo tapó con cal. Bueno, así que el mural, a partir de ahí, y la quinta, porque la esposa de Botana, Salvadora, los hijos, todos ya tenían un desarrollo que evidentemente tenían que ocuparse de los problemas que tenían. La quinta no estaba entre esas prioridades. Así que la quinta cayó en un estado de abandono. Entonces, también aparece acá una figura que es la que queremos reconvenir, ¿no? Que es la de ingeniero Héctor Mendizábal. Héctor fue una persona, otro autodidacta, casi como Siqueiros, ¿no? Y se había dedicado por su pasión mecánica, que la desarrolló plenamente, a restaurar los coches que él consideraba con valor histórico o con valor cualitativo y cuantitativo de envergadura, como para conservarlos, restaurarlos. Desde muy chico empezó en esto. Y ahí surge que la cochera de Botana era una de las cosas que había quedado más preservada, porque como era un galpón y estaba cerrado con cadenas, candado, todo eso se conservó. El ingeniero Macoue lo llama para decirle que el famoso Vauxhall de Botana, que había sido regalo del duque de Windsor, salía a remate junto con los demás coches de la cochera. No sé si a remate, me parece que era más una licitación. A lo cual dice, andate a verlo, de paso que ves el auto, le dice, ves la casa y todo lo que fue la vida de Botana, que es una fantasía. Por curiosidad nomás, andá. Al otro día, a las 7:30 de la mañana, lo estaba llamando Héctor, que ya estaba en la quinta.
¿A quién tenía que...? Bueno, ahí lo pusieron en contacto con un señor Donofrio, que era el que estaba encargado de la venta. Por supuesto que avanzó y concretó lo del Vauxhall, pero en la conversación con este señor Donofrio surge lo del mural. No, porque acá abajo hay un mural. Ahí Héctor, que también tenía un gran espíritu artístico, y yo lo quiero ver, dice. Llovía, era un día espantoso. El hombre medio se negó, dice, pero ¿y qué vamos a ver con agua? No, yo tengo siempre bota de goma acá en el coche, pero ahí está todo oscuro. No, yo tengo una buena linterna. Es decir, demostró acabadamente que no se iba sin ver eso mural. Cuando llegó con la luz de las velas a ver el mural, le produjo un impacto definitivo. Se puso a estudiar todos los antecedentes que hemos tratado de relatar, no abreviadamente como hubiera sido su deseo máximo, pero llega con mucha gente que consulta, efectivamente a comprobar que esto había sido hecho por Siqueiros, las relaciones que habían tenido Siqueiros y Botana, llega a comprobar todas esas cosas y llega a comprobar, porque él había estudiado mucho ingeniería, la significación de ese material para los pintores y sobre todo los plásticos, y el sentido que eso tenía. La importancia artística que tenía. La importancia artística que tenía. Pensar en rescatar el mural, y le decían, ¿cómo vas a rescatar un mural que está adherido a una pared de una edificación? Si sacás la pared se rompe el mural, que era el destino al cual este mural estaba definitivamente conectado de no haber sido por Héctor. Eso es lo que quiero rescatar. Héctor no va a ver el mural a la quinta. Héctor va a ver el Vauxhall y lo compra. Al Siqueiros lo salva después Héctor, porque lo conoce cuando va a comprar el auto. Eso no está explicado hoy en día, después de todos los problemas que tuvo Héctor con esta empresa, porque por supuesto tuvo que comprar la quinta, para lo cual, dicho en idioma de rutina, pidió plata a amigos, buscó, no alcanzaba, al final conformó una sociedad que se llamó Seville, con la ayuda de su propio padre, para que le proveyeran los fondos, porque la compra de la quinta ya de por sí fue una inversión muy cara, muy costosa, no se la iban a regalar. Y después, ¿cómo hacía para sacar el mural de allí? Y aparte de eso, le decían, ¿pero qué pensás hacer? Le decían, estás loco, cuando quieras hacer eso te va a romper todo. Ese mural, por otra parte, está maldito por todas las mujeres de Botana y de Siqueiros. No te metas... Bueno, todos los consejos que tuvo, por supuesto, cuando a un vasco se le pone una cosa entre ceja y ceja, no hay manera de sacarlo. Se fue a Europa, se fue a México, donde está todo el movimiento muralista. Se contactó con el maestro Serrano, que había sido discípulo de Siqueiros. Y ahí dirían los chicos, se pudrió todo. Porque Serrano, lejos de hacerle cualquier crítica, se le ofrece y le dice, ¿cuándo quiere que empecemos con eso? Así que él empieza con ese trabajo que verdaderamente es una obra de arte, porque nadie puede creer lo que llegó a hacer vaciando, hubo que destruir parte de la casa, el comedor, porque el comedor estaba arriba del sótano, por supuesto, donde estaba el mural, así que eso hubo que voltearlo. Ahí construyó un galpón y empezó a sacar la tierra alrededor de lo que era la pieza, lo peló, digamos, lo aisló, y después empezó a rebasar la pared para dejarla de un mínimo de creo que 5 centímetros. Ahí le hizo todo un encadenado de concreto y después toda una estructura metálica, porque eso había que cortarlo y separarlo en piezas. Nadie apostó, o muy pocos, habrá algunos que le habrían creído porque sabían lo que era capaz Héctor cuando se encaprichaba con algo, pero nadie creía que lo pudiera lograr. Y lo logró.
los separó en 20 y tantos paneles. Bueno, ahí cuando él logra concluir con eso, logra el éxito y lo separa, ahí es donde se le viene el mundo encima. Como él muy bien decía, por todos los problemas que le fueron surgiendo, que era una persona que tenía una vida totalmente ordenada, muy buena posición económica, de tener que pasar por algún apremio. Pero este disparate se le salió completamente de madre, ¿no? Y entonces sí, empezó a tener problemas que verdaderamente lo comprometían patrimonialmente. Y lo que él decía, no quieren el dinero, lo que quieren es sacarme el mural. Y había mucho de cierto en eso. Mucho de cierto. De no haber sido por la figura que él tomó, es muy probablemente que ese mural en piezas estuviera hoy en México. Porque en México lo sigue reclamando aún, ¿no? Porque en México lo seguía reclamando como propio. Y eso lo hizo en los juicios, lo hicieron varios que vinieron también por otros motivos a hacer reclamos, y termina en un enfrentamiento de prácticamente 17, 18 años. Fíjese, los murales, los bloques del mural sacados fueron en containers para que estuvieran 4, 5, 6 meses hasta que se terminara de hacer lo que él tenía pensado para colocar el mural. Esto fue a terminar en los juicios con la justicia nuestra argentina, que ya conocemos. La empresa Seville terminó vendiéndole el mural a otra empresa que se constituyó en el Uruguay. Algunos dicen que era cierto, otros dijeron que fue un fantasma para defender y proteger la propiedad, trabar la posesión del mural. Llegamos a Kirchner. Cuando vienen los Kirchner, por primera vez hubo un grupo de gente que se acercó a los Kirchner con esa facilidad que tenía para prenderse en proyectos descabellados y llevarlos adelante. Y ahí debemos reconocer que la propia Cristina, en el año 2003 estamos hablando, ¿no?, se entera de todo esto y tomó un interés particular. Los mexicanos consiguieron que ella se interesara y terciara, interiorizándose y metiéndose en la cosa, y termina arreglándose los pleitos con la compra por parte del gobierno argentino del mural para colocarlo en el Museo del Bicentenario. Colorín colorado, el cuento del mural no estaba tan endiablado ni maldecido, porque ahora luce, usted creo que ha sido testigo personal de eso, ensamblado ahí. La puerta de entrada es la misma que tenía el sótano. ¿Dónde era? Ahora está en la aduana Taylor, en el Museo del Bicentenario se llama. La aduana Taylor también está toda remozada. Una muy linda perspectiva museológica. Una historia en la que estuvo involucrado el apellido Mendizábal. Un primo del doctor Julio Antonio Mendizábal fue el encargado de que ese mural no sea hoy un pedazo de escombro, sino que esté expuesto para todo el mundo que quiera verlo en el Museo del Bicentenario, allí pegadito a la Casa Rosada. Doctor, como siempre, y ha subsistido. Como siempre, es un gusto charlar con usted, y a veces el tiempo se nos pasa tan rápido, pero en televisión usted sabe cómo es. Ya estaremos encontrándonos en otra charla. Como no, con todo gusto, cuando quiera. Con nosotros el doctor Julio Antonio Mendizábal, hablándonos del mural de Siqueiros. Y yo, motivado por esta charla con el doctor Mendizábal, que ya habíamos tenido otra anterior, me llamó tanto la atención que quise ir a conocer el mural de Siqueiros, allí en el Museo del Bicentenario. Y allí estuve, lo conocí, quedé impactado, por cierto. Y quiero agradecerle a Cecilia Stalles, que es jefa de fotógrafa del Museo del Bicentenario, y a su director, el profesor Gandulia, por la amabilidad que han tenido en remitirme algunas fotos, algunas imágenes, para poder compartir con todos ustedes, ilustrando la nota que tuvimos hoy con el doctor Julio Antonio Mendizábal.